Doctor, buenas noches, sí se lo escucho. Sí, Buenas noches, doctor. Sí, ya, muchas gracias. Bueno, qué bueno encontrarme con ustedes después de, me parece que un par de semanas. Eh, entonces vamos a empezar. Si es que se entrecorta, por favor me avisan. ¿Me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, está Sí, bien. por el Doctor. momento sí, doctor, todo normal. Ya, entonces me avisan. Ya. Vamos a comenzar hablando de una enfermedad llamada la neurocisticercosis. En la neurocisticercosis, pues es una enfermedad parasitaria, ¿no? Es, como ustedes pueden ver en la diapositiva, la parasitosis humana más frecuente del sistema nervioso central. No hay parásito más frecuente en el sistema nervioso que el cisticerco. Es endémica en Perú, en Ecuador, en Brasil, en la India y algunos otros países de África. Es endémica, ¿ya? Es la primera causa de epilepsia sintomática en el Perú. El término sintomático es un poco antiguo. Ustedes lo pueden cambiar por un término llamado estructural. O sea que dentro de las enfermedades estructurales que producen epilepsia es la primera causa, ¿no? O sea, alguien que tiene una lesión cerebral y hace una convulsión, es adulto en el Perú, probablemente tenga cisticercosis. Es la primera causa de epilepsia en pacientes mayores de 20 años en Perú. Entonces tienen que saber esos dos datos, son importantes. Y pues no hay todavía una prevalencia ni una incidencia exacta realmente. ¿Ya? Ahora, como ustedes pueden ver ahí, en esa figura tienen los países, ¿no? Que tienen, digamos que mayor prevalencia e incidencia de cisticercosis en el sistema nervioso central. Ustedes pueden ver que Perú pues está ahí, Ecuador también está, Brasil también está, la India y otros países pues tanto de Centro y Suramérica, así como de África y de Asia, ¿no? Es muy poco frecuente, por ejemplo, en Estados Unidos. Es muy poco frecuente también en Europa, ¿no? Quizás más España porque tiene bastante inmigración latinoamericana, pero de ahí en otros países es bastante infrecuente, ¿ya? Ahora, en Perú también tiene focos, ¿no? Que la verdad es que cada vez se ve que se respeta menos esta tendencia, pero recuerden que Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas es un foco importante, pero también Ancash y Lima, y últimamente vemos bastantes casos que vienen del centro entre Ayacucho, Apurímac y Cusco, ¿no? Entonces, son digamos que las regiones que más se han visto afectadas por esta enfermedad. Ahora, la etiología, ¿cuál es? Pues obviamente ustedes ya saben que el cisticerco es el estadio larvario de un parásito que se llama la Taenia solium, ¿no? Pero la tenia es el adulto y este parásito tiene tres estadios, ¿no? Tiene su estadio de huevo, tiene su estadio de larva, que es el cisticerco, y tiene su estadio de adulto, que es la tenia. Entonces, este parásito puede producir dos condiciones, ¿no? Cuando el humano o el huésped, ¿no? Cualquiera se fuera, está afectado por el adulto, tiene teniasis. Y cuando está afectado por la larva, tiene cisticercosis, ¿ya? Entonces eso es importante, ojo, pero ustedes ya han llevado infecto, entonces ya son duchos en ese tema, solo que que no hay que confundir eso. Entonces, miren, ¿no? Este es el estadio larvario. Acá tienen en la figura el adulto y tienen el huevo, ¿no? El adulto a la izquierda, el huevo a la derecha. Y aquí tienen el estadio larvario. Como ven ustedes, el estadio larvario está representado por una forma quística, ¿no? O sea, es un globo lleno de un líquido donde al centro está pues el parásito. En realidad todo es el parásito, pero al centro tienen el escólex del parásito, como dice la carne, el cuerpo del parásito, por así decirlo. Entonces, este es el estadio larvario, este es el cisticerco, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el ciclo de vida? ¿Por qué se infecta el humano? En realidad, aquí también hay que romper mitos, porque eso les van a preguntar ustedes, sean o no sean neurólogos alguna vez en su vida, porque les repito, es la parasitosis más frecuente del sistema nervioso central. Entonces, lo que tienen que saber ustedes es de que un adulto, vamos a poner el puntero láser, un adulto si está infectado con la tenia, tiene teniasis, ¿no? Entonces la tenia vive en el adulto, vive en su sistema digestivo. Esta tenia en el adulto bota pues sus proglótidas, ¿no? Ya saben ustedes, las proglótidas que están llenos de huevos, ¿no? Entonces las proglótidas son
expulsadas por el ser humano y obviamente que de más está decirlo que el ser humano expulse estas proglótides con las heces, pues, ¿no? Entonces las heces del ser humano están llenas de proglótides, ¿ya? Entonces, estas heces pueden estar, digamos que, contaminando, ¿no? Por algún motivo, de repente viven, pues, en zonas alejadas, van a hacer sus necesidades al río o van a hacer sus necesidades en las chacras, ¿no? En zonas de cultivo, ¿no? Y por algún motivo hay un huésped que se infecta, ¿no? En este caso puede infectarse, por ejemplo, el chancho, que es un huésped intermediario, pero también puede infectarse el ser humano. ¿Qué pasa cuando el chancho, miren, ¿qué pasa cuando el chancho come el huevo? Come los alimentos que están contaminados con los huevos. En su interior, el huevo se convierte en larva, ¿no? Y el chancho, al comer el huevo, desarrolla la cisticercosis. ¿Dónde va a alojarse la larva? La larva puede alojarse en los músculos principalmente o también puede alojarse en el sistema nervioso central. Si ustedes han visto Doctor House, habrán visto que hay un capítulo de neurocisticercosis, de cisticercosis, donde ahí a uno de los pacientes le sacan una radiografía y en los músculos pues se ve llenos de estos parásitos calcificados, ¿no? Estos estadios larvarios calcificados, ¿no? Y eso ayuda al diagnóstico. Entonces, el chancho al comer el huevo desarrolla la larva en los músculos, en el cerebro y en el ojo, tres lugares. Cuando el humano se come el chancho que tiene el estadio larvario en el músculo, ya saben, un chancho de la caja china, no sé, eh, un seco de chancho, un chancho al palo, chicharrón, lo que sea. Al comer el estadio larvario que está en el músculo del chancho, el ser humano lo que va a desarrollar es la teniasis, ¿ya? La teniasis. Entonces ese es el ciclo, ¿no? El ciclo. El humano tiene la tenia, bota las proglótides llenas de huevos, estas contaminan algún alimento, un huésped como el chancho come ese huevo, desarrolla el estadio larvario, el humano come la carne del chancho, no solamente del chancho, puede ser cualquier otro animal que coma el ser humano, se come la larva y desarrolla la teniasis, ¿no? Ese es el ciclo de la teniasis. Pero ¿por qué hay cisticercosis? Hay cisticercosis cuando el humano adquiere el rol que tiene el chancho, la vaca o cualquier otro animal. ¿Por qué? Cuando el humano come los huevos, ¿no? ¿Y cómo come los huevos el humano? No, doctor, pero los huevos no estaban en las heces. Sí, pues, pero lamentablemente a veces los cultivos se contaminan de heces, ¿no? O hacen en el río y el agua que lleva esa que está contaminada con eso se usa para regar los cultivos, o de repente el cocinero de tu restaurante favorito tiene teniasis, no se lava bien las manos después de ir al baño y contamina tu comida, ¿no? Entonces hay muchas formas. La cosa es que cuando el humano come el huevo, es ahí donde desarrolla el estadio larvario y hace la cisticercosis, ¿no? La cisticercosis humana. Y obviamente, como les digo, estas larvas van a contaminar o se van a alojar en el músculo, en el ojo, pero de forma más temible en el sistema nervioso central. ¿Ya? Lo del ojo es importante porque, por ejemplo, cuando se detecta cisticercosis y se tiene planteado dar un tratamiento, se le hace antes una ecografía ocular a los pacientes para ver que no tenga un cisticerco intraocular, porque si lo tiene, primero hay que retirarle el cisticerco intraocular antes de empezar un tratamiento antiparasitario, porque si no, la reacción inflamatoria ante el antiparasitario puede generar un desprendimiento de retina, ¿da? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las fases de este estadio larvario? Son cuatro fases: un estadio vesicular, un estadio coloidal, granular y calcificado. El estadio vesicular es el estadio donde el parásito está viable, está vivo. El estadio coloidal y granular o granulomatoso son estadios donde ya existe reacción inflamatoria alrededor del parásito, o sea, está en proceso de degeneración. Y el estadio calcificado es el último estadio en el cual el parásito está muerto. Se estima que la mayoría de parásitos desarrollan estos estadios en más o menos el lapso entre 2 a 3 años, o sea, demoran en hacer esos estadios, entre 2 a 3 años. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la localización? Mira, la localización de la cisticercosis, ¿no?
Puede estar en otros sistemas, claro, no músculo, ojos, etcétera. Pero cuando hablamos de neurocisticercosis, estamos hablando del sistema nervioso. Ahora, estas larvas, estos quistes, pueden estar dentro del tejido cerebral, ahí se van a llamar intraparenquimales, o pueden estar fuera del tejido cerebral, entonces ahí se van a llamar extraparenquimales. Y cuando son extraparenquimales, pueden estar localizados en el espacio subaracnoideo, o pueden estar localizados dentro de las cavidades ventriculares. Una forma ya un poco más lejana es que también pueden alojarse en la médula espinal, aunque no es una localización frecuente. Estas tres primeras, intraparenquimal, es la más frecuente y las otras dos, subaracnoidea e intraventricular, son las que siguen. ¿Por qué es importante saber esto? Es importante por la respuesta al tratamiento. Por ejemplo, los quistes intraparenquimales, cuando son uno, únicos, o cuando son dos, tres, cuatro, responden bien al tratamiento antiparasitario. En cambio, los quistes subaracnoideos o intraventriculares no responden tan bien al tratamiento y usualmente requieren cirugía. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la clínica que van a producir estos quistes? La forma más clínica más frecuente de presentación es obviamente el dolor de cabeza, ¿no? De hecho, producen dolor de cabeza estos quistes, ¿ya? Pero muchas veces, pues, los pacientes que tienen dolor de cabeza no van a chequearse, ¿no? O sea, toman analgésicos así, el parásito vive 2 a 3 años, se muere y ya, ahí quedó el dolor, ¿no? Entonces, después del dolor de cabeza, la forma de presentación más importante es la que produce crisis epilépticas, la epilepsia, ¿ya? Entonces recuerde, la causa más frecuente de epilepsia estructural en el adulto. Hay una pregunta, dice, doctor, ¿con decir quiste se refiere a cisticerco? Sí, cisticerco es igual al estadio larvario, es su forma quística, el estadio larvario, ¿ya? Cuando yo hablo de cisticerco es la larva. Cisticercosis es la parasitosis, pero producida por la larva de la Taenia solium. Cuando es producida por el adulto se llama teniasis. Acá hablamos del estadio larvario, cisticercosis. Muy bien. ¿Qué otras formas? Hipertensión endocraneana. Ya hemos hablado que la hipertensión endocraneana, ya saben ustedes, usualmente se produce hipertensión endocraneana cuando estas larvas están localizadas a nivel del espacio subaracnoideo y a nivel del espacio intraventricular. Hay también otras formas descritas clásicas por autores peruanos: síndrome psíquico, síndrome meningio, compromiso en nervios craneales, síndrome toquiasmático y encefalitis cisticercósica, pero esto básicamente va de la mano con la localización, ¿no? Pero yo las pongo ahí porque si ustedes buscan un poco más, como digamos que Perú es potencia mundial en cisticercosis, ¿no? Hay estos grandes síndromes descritos de forma clásica por un grupo de investigadores peruanos, ¿no? Quizá no sea la mejor forma de dividirlo, pero es clásico, entonces lo pongo ahí. Pero no olviden, epilepsia, hipertensión endocraniana y dolor de cabeza. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero, pues hay una sospecha clínica, ¿no? Un paciente de 30 años que convulsiona por primera vez y viene de Piura, la primera sospecha debe ser neurocisticercosis, ¿ya? Luego, hay que hacer una imagen cerebral. Obviamente, podemos hacer alguna prueba serológica, un Western blot para cisticercosis. El Western blot, básicamente lo que detecta, pues, son la combinación de anticuerpos, y el antígeno circulante también se puede detectar. Y obviamente lo más importante es que demostremos la presencia del parásito en el parénquima, o mejor dicho, intraparenquimal o extraparenquimal. La cosa es que esté afectando al sistema nervioso central. Entonces, miren, vamos a ver una serie de imágenes. Por ejemplo, esta es una tomografía simple en la cual pueden ver la presencia de una lesión hipodensa rodeada de un halo hiperdenso, pero en su contenido adentro parece que tuviera una piedrita. Esa piedrita es el escólex del parásito. Ver eso es diagnóstico de neurocisticercosis, ¿ya? Ver eso es diagnóstico de neurocisticercosis. No necesitan más, con eso ya se diagnostica. Veamos qué más hay. Esta es una resonancia magnética en un protocolo que se llama FLAIR. Ven ahí nuevamente la imagen quística. Recuerden que en resonancia el contenido es hipointenso o de hiposeñal. Ven una lesión con un contenido de hiposeñal, pero dentro tienen una piedrita. Ese es el escólex del parásito.
Ahora, ¿qué llama la atención aquí? Que alrededor del parásito ya hay un halo inflamatorio, hay un área blanquecina, un área de hiperseñal o de hiperintensidad, que es la parte inflamatoria. Entonces, si nosotros recordamos, este paciente ya no está en un estadio vesicular, este paciente ya está en un estadio coloidal. Doctor, ¿y por qué es coloidal? Porque radiológicamente, los estadios coloidales todavía mantienen su contenido hipointenso, hipodenso, en caso sea una tomografía de hiposeñal, porque todavía hay un contenido líquido viable, ¿ya? Luego, tenemos, por ejemplo, aquí un protocolo T2 a la izquierda, un protocolo FLAIR a la derecha, donde vamos a ampliarlos un poquito, perdón. El protocolo T2 es un protocolo que se usa netamente para lesiones quísticas con contenido acuoso. Y ahí ustedes pueden ver la presencia, pues, no del quiste. Y miren este donde está la manito, espero que puedan ver la manito, tiene un escólex en su interior, ¿no? Ese, por ejemplo, está bien. Ahora, acá también miren en el FLAIR, tienen ahí la presencia de una lesión quística con un escólex en su interior y, por ejemplo, a diferencia del FLAIR anterior, aquí no hay inflamación alrededor del parásito. Este todavía es un estadio vesicular, vesicular, no hay inflamación en su interior, perdón, alrededor de él, ¿ya? Muy bien, sigamos. Miren, los quistes, la mayoría son del tamaño de los que hemos mostrado aquí, pero también pueden haber quistes gigantes que van a ameritar el diagnóstico diferencial con otra parasitosis que se llama la hidatidosis. Entonces, miren, pueden haber quistes gigantes, pero la característica aquí es que tiene un escólex en su interior. ¿Sí lo ven? ¿No? Vamos a ampliarlo. Miren, ¿no? Hay aquí una piedrita dentro, donde está justo la flecha. O hay una piedrita dentro del quiste, ese es el escólex. ¿Qué señala la flecha negra? La flecha negra señala más bien una lesión hiperdensa, bien brillante, que tiene similitud con el hueso. Miren, el hueso también es blanco, bien brillante, porque está lleno de calcio. Esa piedrita es una piedrita bien brillante. ¿Por qué? Porque también es una calcificación. Y si ustedes recuerdan, en la clasificación, miren, aquí el estadio calcificado es el estadio donde el parásito está muerto. Entonces, eso ayuda en este caso, claro, porque, como les digo, yo en el caso A puedo pensar que es una hidatidosis, ¿no? Parece, podría ser, pero al costadito tengo un cisticerco calcificado y acá tengo un escólex. Ya, pues entonces es muy, muy improbable que el paciente haya sido afectado por dos parasitosis, ¿no? Diferentes, ¿no? Sería muy mala suerte. Entonces, lo correcto es pensar que ambos son cisticercos, uno en estadio todavía vesicular y el otro en un estadio calcificado. Miren, ahí la B es la resonancia con contraste, cómo se ve mejor el contenido. La C es un protocolo T2, donde ven el contenido líquido en su interior, y la D es un protocolo FLAIR, ¿ya? Muy bien. Ahora, acá pueden ver nuevamente cómo se ve el quiste y vemos ya un área inflamatoria alrededor del parásito. Un área inflamatoria alrededor del parásito. Un área inflamatoria alrededor del parásito. Estadio coloidal, estadio granular. Este es coloidal porque aún no cambia la coloración del interior, como dice ahí, miren, ¿no? Signos tempranos de inflamación alrededor del cisticerco, un quiste coloidal, ¿ya? Aquí vemos otras lesiones ahí, pequeñas, más chiquitas, con captación de contraste en anillo, inclusive parece. Miren, así como pueden ser una, dos, ¿no? Miren cuántas pueden haber también. Este paciente tiene muchísimos, ¿no? ¿No? Incontables, más de 20, ¿no? Todos son, claro que sí, todos tienen un Scolex o la mayoría tienen un Scolex visible, viable en su interior, ¿ya? Entonces, aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el tratamiento antiparasitario va a desarrollar una reacción inflamatoria de varias partes del cerebro y eso puede llevar a un estado epiléptico que puede ser inclusive mortal para el paciente, ¿ya? Y miren, no, no solo pueden haber quistes dentro del tejido cerebral, sino que como pueden ver ustedes en esta imagen, también pueden haber quistes dentro de las cavidades ventriculares.
Estos son quistes intraventriculares, miren, ¿no? Ahí tienen los dos. ¿Por qué son de difícil manejo? Primero, porque aquellos quistes que están dentro del parénquima, pues tienen el tejido cerebral a su costado, no pueden crecer mucho, se chocan con la pared, crecen poco nada más, a la mayoría, pero en cambio aquellos que están en el espacio subaracnoideo o dentro de una cavidad ventricular, crecen y crecen y crecen y crecen. ¿Por qué? Porque lo único que tienen alrededor es líquido cefalorraquídeo. Entonces no hay nada que limite, que impida, que choque contra su crecimiento. ¿Ya? Eso hay que tenerlo. Y es por eso de que crecen, son grandes, obstruyen el drenaje del líquido cefalorraquídeo, rápidamente producen hipertensión endocraniana. Hay que operarlos, hay que sacarlos. Ahora, hay un síndrome característico que es el síndrome de Bruns, que es cuando por obra y gracia del Señor el quiste cae dentro del cuarto ventrículo. Entonces, si ustedes acuerdan, si ustedes recuerdan las clases de segundo año, recuerden que por detrás de la protuberancia, por detrás del bulbo raquídeo, y por delante del cerebelo hay una cavidad que se llama el cuarto ventrículo. Entonces aquí está, este es el cuarto ventrículo donde está la manito, ¿no? El cuarto ventrículo. Y miren, a veces hay la mala suerte de que un quiste cae ahí. Y miren, ¿no? El quiste ha producido inflamación alrededor. ¿Y cuál es el síndrome de Bruns? No solo el quiste tiene que estar en el cuarto ventrículo, produce características muy particulares que cuando el paciente está de pie, por su propio peso, el quiste cae y está flotando en el cuarto ventrículo. Pero cuando el paciente se echa, el quiste justamente obstruye el agujero o el acueducto de Silvio e impide el drenaje correcto del líquido cefalorraquídeo y el paciente tiene bastantes síntomas. Entonces, son los síntomas que aparecen cuando el paciente está echado por una obstrucción del acueducto de Silvio y una limitación en el drenaje o en la movilización del líquido cefalorraquídeo. Síndrome de Bruns, un cisticerco en el cuarto ventrículo, no se olviden. ¿Ya? Este es un caso propio del hospital, ¿no? Ahí se alojó. Ahí está, miren, ¿no? Cuando el paciente está de pie, miren, ve, ahí está el quiste, baja, ¿no? Cae y está flotando allí. Muy bien, luego tenemos, como les digo, el Western blot, ¿no? En el Western blot, ¿qué es lo que se busca? Se busca anticuerpos, pero los anticuerpos son contra la larva de la Taenia solium. Entonces entenderán que no es una prueba específica, ¿ya? No es una prueba específica. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener teniasis y va a salir positivo, porque el paciente pudo haber tenido teniasis y va a salir positivo, el paciente puede tener citicercosis y va a salir positivo, pudo haber tenido citicercosis y va a salir positivo. Solo detecta que en algún momento el paciente tuvo la tenia en su interior. Entonces, digamos que no es muy específico, ¿ya? Pero para eso también tenemos, por el contrario, el antígeno. Entonces, también se puede dosar la presencia del antígeno. Recuerden que el antígeno usualmente es una proteína que se localiza en la pared, en este caso del parásito. Esa prueba sí es mucho más fidedigna. Ya la hacen aquí, es más, aquí en el hospital hay un laboratorio de neurocisticercosis pionero en el Perú y uno de los más importantes en el mundo. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve el antígeno? Para detectar si la presencia de la larva en ese momento y de paso sirve para monitorizar el tratamiento, porque si yo veo que los niveles de antígeno van disminuyendo con el tratamiento, pues obviamente estoy entendiendo que el parásito también está muriendo, ¿ya? Recuerden que también puede estar dentro del ojo. Miren, aquí este es un examen de fondo de ojo y vean cómo hay un quiste intraocular. Antes de dar tratamiento antiparasitario, hay que hacerle una ecografía ocular a los pacientes, ¿ya? No se olviden, porque si no, el paciente va a perder la retina, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Primero, todo el tratamiento es intrahospitalario. Doctor, así tenga un solo quiste, así tengo un solo quiste. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que el paciente ante el tratamiento haga crisis epilépticas, haga convulsiones.
Entonces tiene que estar hospitalizada. El tratamiento antiparasitario se basa todavía en albendazol, 15 miligramos por kilogramo por día, dividido en 2 o 3 dosis. Se le puede o no se le puede añadir praziquantel o inclusive el praziquantel se le puede dar solo también. O sea, puede ser albendazol, puede ser praziquantel o puede ser ambos como terapia dual y todos han demostrado eficacia similar. Quizás la DAR 2 lo que hace es acortar los días de tratamiento, ¿ya? Ahora, también tenemos que dar antiinflamatorios, dexametasona según necesidad, la dosis es muy variable, si tiene un 15, si tiene 2, si tiene 10, etcétera. El tratamiento quirúrgico, ya saben, en aquellos casos en los cuales los quistes son intraventriculares están en el espacio subaracnoideo, y el tratamiento sintomático se refiere al tratamiento del dolor de cabeza, si es que el paciente ya convulsiona, al tratamiento de las crisis epilépticas, etcétera. Si el paciente tiene hipertensión endocraniana, el tratamiento de la hipertensión endocraniana. Y eso es todo lo que conlleva esta primera clase. No sé si tienen alguna pregunta, duda, aporte, comentario. Muchas gracias, doctor. Entonces vamos a proyectar otra clase. Muy bien, y vamos a hablar ahora, vamos a introducirnos en el mundo de la epilepsia, ¿ya? La epilepsia. Entonces, vamos a comenzar. Sé que es tarde, van a ser las 10, un rato más nada más. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas famosos, ¿no? Que han padecido de epilepsia a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, abajo tienen a Napoleón Bonaparte, ¿no? Alguien que tenía pues crisis epilépticas con frecuencia. Tienen arriba pues a un actor, ¿no? Muy conocido por la interpretación del agente Smith en la trilogía de Matrix, ustedes lo deben conocer, ¿no? Y tienen pues al lado derecho también a un gran escritor, dramaturgo, como es Fedor Dostoyevsky, ¿no? Autor de grandes obras, como por ejemplo Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, etcétera, y que también pues él mismo plasmaba en sus escritos lo que sentía cuando tenía las convulsiones o las crisis epilépticas, ¿no? Más, ¿por qué pongo yo la imagen? Porque de por sí debemos desterrar como médicos la imagen de que un paciente con epilepsia no puede hacer una vida normal. Los pacientes con epilepsia bien tratados pueden hacer una vida completamente normal o por lo menos acercarse a una vida normal. Miren, Napoleón ni Dostoyevsky recibieron tratamiento y uno casi domina el mundo y el otro pues tiene obras geniales, ¿no? Entonces, sin tratamiento, miren lo que hicieron, ¿no? El actor, sí, pues, ¿no? Con tratamiento ha hecho una vida completamente normal, pero recuerden, ¿no? No es ninguna discapacidad, el paciente puede tratarse, el paciente puede hacer una vida, ¿ya? Ahora, ¿qué es una crisis epiléptica? Antes de hablar de epilepsia, vamos a definir qué es una crisis. Y primero vamos a las dos definiciones, ¿no? La primera es la de la OMS, la que está arriba, que menciona que una crisis epiléptica es un fenómeno paroxístico, o sea, es un fenómeno abrupto, brusco, de un momento a otro, ocasional e involuntario, ocasionado por descargas neuronales anormales, ¿ya? Anormal, que puede estar comprometiendo a un grupo de neuronas de un área específica de la corteza cerebral o que también puede estar comprometiendo a casi todas las neuronas de la corteza cerebral, ¿ya? Ahora, recuerden eso porque sí es importante. Las epilepsias se originan, la gran mayoría de ellas, en la corteza cerebral, ¿ya? Ahora,
La otra definición ya es una definición práctica. La de arriba es una definición teórica. La de abajo es una definición más práctica de la Liga de Lucha Internacional contra la Epilepsia, que dice que estos fenómenos paroxísticos son expresados clínicamente con trastornos bruscos o transitorios de la conciencia, que pueden tener un componente motor, un componente sensitivo, un componente autonómico y o también un componente psicológico. ¿Ya? Ahora, entonces, en personas, no sé si decirle normales, digamos que en personas sin la patología, la actividad eléctrica cerebral tiene un balance adecuado entre su actividad inhibitoria y su actividad excitatoria. En cambio, en la epilepsia, ¿o por qué se produce la epilepsia? Porque hay un grupo de neuronas donde la actividad excitatoria sobrepasa por mucho a la actividad inhibitoria. ¿Y por qué ocurre esto? Porque son neuronas pues anormales, ¿no? Que tienen un daño, que tienen una lesión, ya sea funcional o ya sea estructural. Ahora, ¿qué fenómenos ocurren ahí? Primero hay un fenómeno de hiperexcitabilidad, o sea, son neuronas que de por sí están dañadas y están propensas a tener estas descargas, ¿no? Hiperexcitabilidad, están hiperexcitadas, o sea, ya no se puede, son como que el grupo de alumnos, ¿no? De una clase donde, o sea, los que hacen chacota, por ejemplo, ¿no? O sea, ya ellos ya están predispuestos a hacer chacota, ¿no? Están ahí, son un grupo. Luego, el otro fenómeno es de la hipersincronización, que esos tienen que activarse al mismo tiempo, al mismo momento. Una neurona sola, por más de que sea normal, no puede producir una convulsión. Tiene que ser un grupo de neuronas, tienen que reclutarse varias neuronas. Y el tercer fenómeno es el de propagación, porque estas descargas anormales de un grupo de neuronas necesariamente tienen que afectar a las neuronas sanas que están a su alrededor, justamente para que se produzca la manifestación clínica. ¿Ya? Muy bien. Esta es la clasificación del ILAE del 2017 de los tipos de crisis epiléptica. La anterior clasificación a esta es de 1981. Luego vino esta del 2017. Entre una y otra, pues han habido 36 años. Pero ojo, este año, y no solo este año, hace una semana o menos, ha salido la nueva clasificación de crisis epilépticas del ILAE del 2025. Pero ¿por qué no la pongo aquí? Porque digamos que para iniciar este mundo es un poco compleja. O sea, ellos parten de que tienes que conocer esta para que se te sea más fácil conocer la nueva, ¿no? Entonces yo prefiero todavía que ustedes conozcan esta porque es básicamente más semiología que otra cosa, ¿no? Entonces, pero ya saben, ¿ah? Ha salido hace menos de una semana la del 2025. Entonces, si es que van a rotar neurología y les preguntan cómo se clasifican las crisis, doctor, ¿quiere la del 81, la de 2017 o la de esta semana? Ah, ya, entonces el doctor va a saber que ustedes están actualizados, ¿ya? Entonces, en la de 2017, que para mí se me hace bastante práctica, pueden dividir ustedes las crisis en la crisis de inicio focal, de inicio generalizado o de inicio desconocido. Básicamente en las de inicio desconocido, ¿por qué no se sabe? Porque ni la descripción, primero porque ustedes no han visto la crisis, segundo porque la descripción clínica no es exacta como para que les haga imaginar a ustedes si es de inicio focal o generalizado y todavía no tienen datos, electroencefalograma o una neuroimagen que apoyen su raciocinio, ¿ya? Ahora, dentro de las de inicio focal, o sea, ¿a qué se refiere inicio focal? De que hay un foco, hay un área específica en el tejido cerebral donde se origina la crisis, ¿no? Ahora, estas pueden tener varios brazos, ¿no? Una crisis de inicio focal puede afectar al paciente totalmente lúcido, orientado, conectado con el medio, o también una crisis de inicio focal puede comprometer la conciencia del paciente. Ojo, y acá que se entienda, al decir que puede comprometer la conciencia del paciente, no estoy diciendo que el paciente se desmaya o se cae, ¿no? No, sino que de repente el paciente se puede perder por unos segundos o de repente el paciente está despierto haciendo algo, pero no está conectado en ese momento con con el medio que lo rodea, ¿ya? Pérdida de la conciencia
no siempre es desmayarse, caerse o tener algo así, sino es desconectarse parcial o totalmente con el medio que lo rodea. ¿Ya? Ahora, además, miren, además, no es excluyente, es incluyente. Además, las crisis de inicio focal pueden dividirse en aquellas de inicio motor o de inicio no motor. Las de inicio motor pueden ser todas las que ustedes ven ahí: automatismos, atónicas, clónicas, espasmos epilépticos, hiperkinéticas, mioclónicas o tónicas. Y las de no inicio motor pueden ser autonómicas, arresto de la conducta del comportamiento, cognitivas, emocionales o sensoriales. Son un montón, ¿ya? Entonces, una crisis de inicio focal puede no comprometer la conciencia y puede tener un inicio motor de tipo clónico, por ejemplo. ¿Ah? Una crisis de inicio focal puede tener compromiso de la conciencia y puede ser de inicio no motor, por ejemplo, cognitiva. Entonces puede agarrar esas rutas, ¿no? Cualquiera de las que ustedes escojan. En cambio, las crisis de inicio generalizado, como la gran mayoría de ellas, sí comprometen la conciencia parcial o totalmente, ya no tienen esta primera clasificación. Solo se clasifican en de inicio motor y de inicio no motor, aunque la nueva clasificación modifica un poquito esto, pero quedémonos con eso, ¿ya? Entonces, las de inicio motor pueden ser crisis de inicio generalizado tónico-clónicas, que son las que todos ustedes conocen, en la cual el paciente se cae al piso, pierde la conciencia, se pone duro y luego se comienza a sacudir, ¿no? La convulsión clásica, esa es la primera, la crisis generalizada, de inicio generalizado, perdón, con componente motor tónico-clónico. ¿Ya? Pero también pueden ser solo clónicas, solo tónicas, mioclónicas, mioclónicas, tónicas, clónicas, mioclónicas, atónicas, todo. Y los espasmos epilépticos son un tipo muy particular que usualmente afectan a los lactantes entre 6 meses a un año en el contexto de una enfermedad que se llama el síndrome de West, que hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Y luego tenemos las crisis generalizadas no motoras, de inicio no motor, que son las llamadas crisis de ausencia, que pueden ser típicas, atípicas, mioclónicas, etcétera, ¿ya? Entonces, para que ustedes más o menos se enfoquen. ¿A qué llamamos una crisis focal? Aquella en la cual, como ustedes pueden ver ahí, aquella en la cual la primera manifestación clínica o electrográfica se limita a una parte de la corteza cerebral, ¿ya? A una parte de la corteza cerebral. Hay una pregunta, a ver. Hay una pregunta aquí. Perdón, había una pregunta antes. Dice, los síntomas del síndrome de Bruns es de hipertensión endocraniana. Los síntomas del síndrome de Bruns es de localización en el cuarto ventrículo, porque también el paciente puede estar de pie, puede no tener dolor de cabeza, náuseas, vómitos, pero sí puede tener, por ejemplo, vértigo, ¿no? O puede tener nistagmo, ¿no? Entonces, no siempre son por hipertensión endocraniana, pero parte de eso sí, cuando se echan y el cisticerco obstruye el acueducto de sí. Luego hay otra pregunta. ¿Todos los no motores son llamados crisis de ausencia? No, depende, pues si seguimos la línea, depende si es focal o generalizado. Usualmente las crisis de inicio generalizado que no tienen componente motor suelen ser crisis de ausencia, pero puede ser una crisis de inicio focal sin componente motor, ahí ya no son de ausencia, pues pueden ser de otros tipos, como puedes ver aquí. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, esta es una crisis focal motora. Mire, vamos a ver el video. Perdón. Vamos a ver el video. Miren, focal motor. Focal. O sea, la manifestación clínica va a afectar a una parte del cuerpo. Es focal. Motora. Vamos a ver acá, pues no motora, miren, motora, ya. Una crisis de inicio focal sin compromiso de la conciencia y motor. Puede ser cualquiera de estos tipos, ¿no? Vamos a ver cuál es. Vamos a ver cuál es aquí. Miren, es un adulto mayor que viene por estos movimientos, miren, que solo afectan la pierna izquierda, miren, miren el brazo o lo poco que se ve de la mano derecha, la pierna derecha no se mueve, pero miren cómo la pierna izquierda, ¿no? Como que tuviera, ¿no? Pequeños espasmos. Pero el señor está despierto,
está lúcido, consciente, responde el interrogatorio. Estas son crisis focales o de inicio focal con componente motor. ¿Y qué tipo son? Son clónicas, porque esos movimientos son clónicos, ¿ah? Entonces estarían aquí, clónicos, clónicos, ¿qué dice clónico? ¿Por qué? ¿Qué le pasó, doctor, a este paciente? Este era un paciente que meses antes tuvo un infarto cerebral en el territorio de la arteria cerebral anterior del lado derecho. Si ustedes recuerdan la anatomía que repasamos en su momento en las primeras clases, que Rafael se quejaba, ¿por qué tanta semiología? ¿Por qué justamente para esto? Pues no, si el paciente tuvo un infarto de la ACA, ustedes deben recordar que por el homúnculo de Penfield, la parte de la corteza motora frontal irrigada por la ACA se encarga del movimiento del miembro inferior. Si tuvo un infarto allí, es obvio que esa zona va a estar afectada, probablemente el paciente quedó con una debilidad en esa pierna y meses después también puede hacer este tipo de crisis. ¿Por qué? Porque las neuronas infartadas pues son neuronas dañadas, son neuronas anormales, ¿ya? Vamos a ver este señor. Miren lo que dice, ¿ah? Crisis focal o de inicio focal con compromiso del sensorio. Entonces nos ubicamos aquí, ¿no? Vamos a poner una línea, perdón. Crisis focal con compromiso del sensorio. Solo falta ver qué línea sigue para acá. Solo falta ver qué línea sigue para ahí. Entonces vamos a ver acá el señor. Perdón, perdón. Miren, ¿ah? Ya. Lo primero que tienen que... Bueno, primero vamos a ver todo el... Ya. Entonces, lo primero es que este paciente está en un examen que se llama video electroencefalograma. O sea, es un las líneas que ustedes ven a la izquierda son de un electroencefalograma y obviamente también se le está grabando. Lo que tiene en la cabeza, que es como un casco, es justamente algo que sostiene a todos los electrodos que tiene en este momento en la cabeza. ¿Por qué es importante hacer esta prueba? Es importante para ver, pues, si los eventos clínicos que tiene el paciente corresponden con una alteración electrográfica, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, ya, ese es punto uno. Punto dos, miren, ¿ah? Ahí el paciente, ustedes lo ven con los ojos abiertos, pero el paciente tiene compromiso de la conciencia, o sea, no está conectado con el medio que lo rodea. Está con los ojos abiertos, sí, pero no está conectado con el medio. Es por eso que hay compromiso de la conciencia. No significa que está desmayado, no, no, paciente está desconectado del medio que lo rodea. Punto 3. Miren, en la línea, ya en las líneas que ustedes están viendo, ya comienzan a aparecer unas descargas ahí, ¿no? En unos electrodos del electroencefalograma, pero solo en unos pocos, no en todo el trazado. Eso nos dice que la crisis es de inicio focal. Inicio focal. ¿Ya? Miren. Luego, cada vez más, abarca otros electrodos y la crisis ya comienza a generalizarse. Punto 4. El paciente hace unos movimientos estereotipados, ¿no? De aplausos o chanca sus piernas, ¿no? Aplausos. Esos movimientos estereotipados se denominan automatismos, que usualmente son movimientos sin propósitos repetitivos. Pueden haber muchos automatismos, aplausos,
hacen algunos chupeteos, otros hacen como que quieren buscar algo que se en sus bolsillos. Hay muchos, muchos, otros se rascan. Hay muchos tipos de movimientos que se llaman automatismos, ¿ya? Exactamente. Hay un comentario muy bueno que dice aquí, entiendo yo que se refiere al video electroencefalograma para descartar, dice el comentario, dice, ¿no? Para descartar también síndrome paroxístico no epiléptico, ¿no? Más que síndrome, trastornos paroxísticos no epilépticos, los famosos TPNs, que son condiciones no epilépticas, no neurológicas, pero que pueden producir crisis, ¿no? Crisis, ¿ya? Muy bien, perfecto, muy buen comentario. Y además, y el último punto de esta crisis es que como ustedes pueden llegar a ver en su sábana, el paciente llega a miccionarse, miren, ¿no? Como la sábana ya está mojada, ¿ven? Se miccionó, se orinó el paciente, ¿ya? Entonces, esta es una crisis de inicio focal con compromiso del sensorio, con automatismos. Entonces, si nosotros hacemos acá la línea, lo seguimos aquí, este rojito, perdón, hasta aquí, hasta automatismos. ¿Ya? Entonces esa línea siguió este caso. Muy bien, sigamos. Otro parecido. Miren, ¿no? Esta señora también tiene su video de electroencefalograma. Ya comienza la crisis. Miren su mano derecha, cómo comienza a buscar algo de su bolsillo. ¿No? Y miren la postura más bien de la mano izquierda, ahí la tiene firme, rígida ahí, ¿no? La mano izquierda firme, rígida, una postura distónica, la mano derecha búsqueda. El evaluador le dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, nada, le trata de agarrar nada, ¿no? Ella está despierta, hace cosas, pero no está consciente. Hay un compromiso del sensorio. Mire, ¿qué es esto? Le dice, ¿no? Ni mira la hoja, no responde, nada, ¿no? Parecida a la anterior, con otro tipo de automatismos. En cambio, las crisis generalizadas son aquellas en las que gran parte o toda la corteza cerebral está comprometida. Y eso se ve, pues, obviamente en el estudio del electroencefalograma. Y aquí el tálamo juega un rol importantísimo en la propagación, en la diseminación de la crisis. ¿Ya? Muy bien, por ejemplo, una crisis generalizada tónica. Esta cursa con pérdida de la conciencia, miren, ¿no? Miren, ahí viene la crisis ya. Miren, ¿no? Pierde la conciencia, adopta una postura, ¿ven? Ya la persona que está a cargo se da cuenta, pero en ningún momento como se sacude y nada de eso, ¿no? Unos segundos, habrán sido 8 o 10 segundos, ¿no? De esa postura normal y poco a poco luego el paciente recobra de nuevo la conciencia en este caso. Y ahí ya poco a poco se recupera del evento, ¿no? Entonces vieron, una crisis generalizada tónica, una clónica, miren, ¿no? Solamente sacudidas asociadas a pérdida de conciencia. Todo el mundo pensaba que la señora tenía un trastorno paroxístico no epiléptico, ¿no? Que era algo más psicógeno que epiléptico, ¿no? Que clínico. Pero el electroencefalograma demostró que cuando tenía estos movimientos, habían descargas neuronales anormales, ¿ya?
Por ejemplo, esta es la típica crisis, la tónico-clónica generalizada. Miren, ¿no? La paciente primero da un grito. No sé si se escuchó el grito. A ver, vamos a ver. ¿No? La postura anormal, ¿no? Una postura tónica normal. Estira los brazos, miren, ¿no? Las piernas también, el cuello hacia atrás, probablemente los ojos también están rotados un poco hacia un lado o hacia atrás, y luego de esa fase tónica, o sea, de incremento brusco del tono muscular, viene la fase clónica, que son las sacudidas. Al inicio son suaves, pero luego aumenta la amplitud, ¿no? Miren, luego las sacudidas cada vez son más intensas, ¿no? ¿Por qué se le llama tónico-clónica? Porque primero es una fase tónica, usualmente de extensión, aunque el video anterior el paciente fue de flexión, este es más de extensión. ¿Sí se han dado cuenta, no? El joven llevó la cabeza hacia adentro, los brazos los hizo como alas, ¿no? En cambio acá la señorita lleva la cabeza hacia atrás y estira más bien, ¿no? O sea, pueden haber posturas tónicas de flexión, posturas tónicas de extensión, pero en este caso, a diferencia del anterior, luego viene una fase de sacudidas, que es la fase clónica, ¿ya? Obviamente hay pérdida de conocimiento y todo eso, ¿ve? Perfecto. Estas son crisis mioclónicas que son como sacudidas. Las mioclonías son sacudidas breves, como que sobresaltos. Miren, ¿ah? Miren, quiere abrir, ¿ven? Es más, estas crisis son bien descritas en un síndrome que se llama la epilepsia mioclónica juvenil, donde la mayoría de estas aparecen en la mañana, al despertar o durante el desayuno o cuando se va a lavar los dientes. Ahí ocurre la mayoría. Son bien descritas, ¿no? En el síndrome de Jans o epilepsia mioclónica juvenil, ¿no? Perfecto. Luego tenemos acá, miren, mioclonías que evolucionan, porque las crisis también pueden evolucionar. Miren, acá tiene varias mioclonías y luego viene la fase tónica. Miren, ¿no? Cómo estira, tanto piernas y brazos, y luego conviene la fase clónica, que es de las sacudidas, ¿no? Pero primero miren cómo comienza, ¿ah? Estaba bien y tiene unos sobresaltos, ¿no? Sobresaltos y luego viene la fase clónica, perdón, tónica y luego la fase clónica. Porque las crisis también pueden avanzar, propagarse, transformarse, ¿ya? Muy bien, luego tienen las crisis atónicas, el nombre atónico implica de una pérdida brusca del tono muscular, perdón, miren, ¿no? ¿Ven? ¿No? Es un niño, ¿no? Es un infante, y vieron cómo bruscamente perdió el tono, miren, ¿ah? Como que se hubiera vuelto flácido de un momento a otro, ¿ya? Estas también cursan con segundos de trastorno de la conciencia. Luego se recuperan y hacen su actividad. Esta es una crisis de ausencia. Miren, ¿no? Las crisis de ausencia son más bien crisis de corta duración, en promedio entre 8 a 13 segundos. El paciente se desconecta durante ese tiempo de lo que estaba haciendo y luego, como comenzaron bruscamente, también terminan bruscamente y el paciente sigue sus actividades normales, como si nada hubiera pasado, ¿ya? Entonces, eh, este caso, como en la mayoría, no son vistas por los padres porque los padres, bueno, ahora ya no ven mucho a sus hijos, más lo ven en el colegio, más lo de la nada. Quien reportó a la mamá, o sea, quien le dijo a la mamá, creo que en la niña está pasando algo, es muy buena alumna, pero como que hay momentos que veo que mira el vacío, se pierde y luego sigue haciendo. Entonces el paciente se hospitaliza y acá le hacemos una maniobra, que es la maniobra de hiperventilación. Hay maniobras que desencadenan crisis. La hiperventilación, o sea, hacer que el paciente hiperventile es una de ellas, especialmente para este tipo de crisis de ausencia. ¿Ya? Vamos a avanzar, miren. Le pedimos que sople, miren. Ahí sopla, perdón por adelantar el video. Todavía ahí el doctor le está preguntando su nombre, su edad, para ver si está. Miren, y sigue soplando. Y miren lo que va a pasar, ¿eh? Tócate la cabeza, cierra los ojos, Todavía sigue obedece. respirando, no dejes de respirar, toma aire profundo y bota, sigue.
Miren lo que va a pasar. Atentos. Ahí ya comienza la crisis. Miren, ¿eh? Cuando deja de soplar, ahí se desconecta. ¿Ven? ¿Cómo te llamas? Conciencia. Incluso parece que se va a caer, a ¿Cómo echar, te pero llamas? no. Ya pasó. Nuevamente le ponen, ¿cómo te llamas, Jenny? A ver, no. Y vuelve a desconectarse, ¿no? Duró segundos nada más la crisis, ¿no? Estas son ausencias típicas, se le llama. Hay ausencias atípicas, hay ausencias con componente mioclónico palpebral, etcétera. Pero estas son las ausencias típicas que usualmente se ven en un síndrome llamado el síndrome de epilepsia de ausencia de la infancia, que de por sí es un síndrome con muy buen pronóstico, tanto en la respuesta al tratamiento como también tiende a desaparecer con el paso de los años, ¿ya? Es un tipo de epilepsia genética, así como la epilepsia mioclónica juvenil que comenté, que también es una epilepsia genética, ¿ya? Muy bien. Y las crisis también pueden ser secundariamente generalizadas, o sea, puede un paciente tener una crisis de inicio focal y transformarse en una crisis generalizada, ¿no? ¿Ya? Y ahora sí, después de haber introducido brevemente, haberles ayudado un poco en la introducción a las crisis epilépticas, ahora sí vamos a decir qué es la epilepsia. La epilepsia, ¿cómo se define teóricamente? Es un desorden cerebral caracterizado por una predisposición duradera para tener crisis epilépticas. O sea, es una condición que predispone al paciente a tener convulsión. Esa es la epilepsia, ¿no? La definición teórica. Pero en la definición práctica, ¿cuál es la definición práctica? Porque al final esa definición teórica, la verdad es que mucho no me dice, pero ¿cuál es la definición práctica? Deme un segundo, por favor. Ya. ¿Cuál es la definición práctica? La definición práctica está abajo ahí. Ah, no puede ser, se va a cerrar, perdón. Increíble. Perdón, déjenme abrir el archivo de nuevo. Pero ¿cuál es la definición práctica? La definición práctica es aquel paciente que tiene más de dos crisis, o perdón, dos o más crisis en su vida separados por 24 horas, o aquel paciente que tiene una sola crisis, pero que tiene predisposición a tenerlas. ¿Todo qué significa eso? Por ejemplo, a mi abuelo, supongamos que en el 2024 le dio una hemorragia cerebral. Esa hemorragia cerebral, ¿me confirman si se ven las diapositivas, por favor? Sí se ¿Alguien? ve. Ya. Entonces, a mi abuelo le dio una hemorragia cerebral el año pasado. Le dejó una lesión cerebral. Y hoy día hace una crisis epiléptica. Mi abuelo ya no necesita hacer otra crisis más para yo decir que tiene epilepsia. ¿Por qué? Porque tuvo una crisis y tiene una condición que predisponga, pues que es la secuela de la hemorragia cerebral, ¿no? Un joven tuvo un traumatismo encefalocraneano, se accidentó de moto, tuvo una fractura craneal, todo, ¿no? Y 5 años después hace una convulsión. ¿Necesita una convulsión más para decir que tiene epilepsia? No, porque tiene una y tiene una condición que lo predispone. Juanito, un niño de 8 años que nació con un defecto, la formación cerebral, por ejemplo, una heterotopía periventricular, ¿no? Tiene una crisis. ¿Necesito que Juanito tenga otra crisis más? No, porque ya tiene una crisis y tiene una condición que lo predispone. Entonces, en esos casos solo se necesita uno. Pero en aquellos casos en los cuales no tiene ninguna predisposición, pero ya tiene dos crisis, también se le considera como epilepsia. Solo que hay que recordar un término aquí. Como ustedes pueden ver abajo en la diapositiva, están esas dos definiciones, pero habla de crisis perdón, de crisis no provocadas, no provocadas, porque entonces hay un tipo de crisis que se llaman crisis provocadas. Por ejemplo, ¿cuál es el tipo más frecuente de crisis provocadas? La fiebre. Los niños entre 6 meses hasta los 5 años pueden convulsionar
por fiebre, las famosas crisis febriles. Ahora, ¿eso los predispone a tener epilepsia? ¿Por tener una crisis febril o dos crisis tienen epilepsia? No, pero sí hay algunas características de las crisis que los podrían predisponer a tener después epilepsia. Pero un niño que tiene dos crisis, pero las dos tuvo fiebre y no tiene nada más, no tiene epilepsia. Otro ejemplo, un paciente diabético mal controlado, va a Loaiza un día por 500 de glucosa, hace su estado hiperosmolar, convulsiona, le corrigen la glucosa, todo. 5 meses después lo mismo, convulsiona, le corrigen la glucosa. ¿Ese paciente tiene epilepsia? No. Doctor, pero son dos crisis, sí, pero son dos crisis provocadas por la hiperglicemia. Entonces, no, o sea, no tiene que haber condiciones parecidas, ¿ya? Entonces sí me dejo entender. Perfecto, sigamos. Entonces, cuando yo estudio un paciente con epilepsia, de por sí tengo que ir viendo algunas cosas. En primer lugar, ¿qué tipo de crisis tiene? ¿Es una crisis de inicio focal, de inicio generalizado o si no tengo datos para decir? Luego, tengo que decir qué tipo de epilepsia, ¿no? Si el paciente tiene una epilepsia focal, obviamente caracterizada por solamente crisis de inicio focal. Si el paciente tiene una epilepsia de tipo generalizado, obviamente caracterizado por crisis de inicio generalizado. Si el paciente tiene tanto crisis focales como generalizadas, o es una epilepsia combinada, o si no sé, a esto, ¿qué le añadiría yo? Le añadiría también si las crisis epilépticas vienen de un lóbulo en particular, epilepsia del lóbulo temporal, epilepsia del lóbulo frontal, ¿no? ¿Qué más le puedo añadir yo? ¿Qué más me gustaría saber? Si la etiología es estructural o no es estructural, si la etiología es genética o no es genética. Entonces son lo más importante, si es infecciosa, si es metabólica, si es inmune, ¿no? Y también, ¿qué más debería saber? Si es que el tipo de epilepsia que tiene el paciente es un tipo de epilepsia que forma parte de un síndrome clínico ya predeterminado. Doctor, ¿qué síndromes clínicos existen? Por ejemplo, la epilepsia mioclónica juvenil es un síndrome clínico. Es un tipo de epilepsia que se caracteriza por crisis generalizadas y es de etiología genética. Por ejemplo, otro síndrome, el síndrome de la epilepsia de ausencia de la infancia. Igualito, es una epilepsia de crisis generalizadas, tipo ausencia, es un tipo de epilepsia generalizada de etiología genética. ¿Qué otro síndrome? Por ejemplo, hay un síndrome que se llama de Lennox-Gastaut, de Lennox-Gastaut. ¿Qué tipo de crisis tiene? Tiene crisis generalizadas, ¿no? Pero también a veces pueden haber crisis focales, o sea, entraría en el tipo combinado. ¿Cuál es su etiología? Puede ser estructural o puede ser genética también. Entonces, es importante que se sepan estas cosas para el manejo, para el seguimiento, para el pronóstico del paciente, ¿ya? Todo evento paroxístico es epilepsia. No, como muy bien lo dijo su compañero, no todo evento paroxístico es epilepsia. Hay cosas que pueden parecer epilepsia, pero no son epilepsia. Y ahí tienen varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad asociada a la hiperventilación, la migraña, los ataques de pánico. Hay crisis psicógenas inclusive, ¿no? Ya, los trastornos disociativos, ¿no? Los síncopes también van mucho a la consulta de neurología los síncopes. ¿Por qué? Porque el miedo de que haya sido una convulsión. La amnesia global transitoria, los ataques isquémicos transitorios son los diagnósticos diferenciales más frecuentes de condiciones que pueden imitar una crisis epiléptica. ¿Ya? Ahora, el electroencefalograma es un estudio importantísimo para valorar estos casos. El miren, ¿no? Y a los niños también. Tienen ustedes que idear la forma. Esta niña no se dejaba hacer un electro, no se dejaba, por nada del mundo. La única condición que dijo era que le hagan también a su bebé. Entonces, estos dos cables son los cables de tierra que van del electro y le pusieron al bebé esos dos cables y ahí recién se hizo su electroencefalograma sin ningún problema, ¿no? Hay que no perder la parte humana también, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Y qué bonito se hizo su electro, increíble.
La cosa es de que, ¿qué tienen que saber del electro ustedes? El electro, pues, o en el electro del adulto se colocan 20 o del niño también, ¿no? Del ser humano se colocan 20 electrodos, ¿no? 10 en el lado derecho, 10 en el lado izquierdo. Algunos son de localización frontal, temporal, parietal, occipital y central, ¿no? Entonces, hay ondas, ustedes ya saben que el electro, esto es de segundo año, siempre hacemos una clase de esto introductoria. Recuerden que el electro normal de un adulto incluye ondas beta, ondas alfa si el paciente está despierto e incluye ondas teta y delta si el paciente está dormido, ¿no? No debería haber actividad teta delta en un paciente despierto porque son totalmente anormales, ¿ya? El electro nos bota gráficos así, que son gráficos que habla de la diferencia eléctrica entre dos electrodos, ¿ven, no? Si por ejemplo ampliamos aquí, miren, ¿no? Por ejemplo dice electrodo F8T4, un frontal 8, temporal 4, entonces la diferencia eléctrica entre ambos puntos es registrada allí, ¿ya? Entonces, así es el electro. Está feo este electro, por ejemplo, doctor, ¿por qué está feo? ¿Por qué? Porque miren, uy, ¿dónde está? Esta actividad, la que estoy rodeando, es actividad beta, ¿no? O sea, el paciente beta es en el paciente despierto, pero esta actividad, por ejemplo, ahí la que estoy bordeando ahora, ¿no? Es actividad teta. Y teta hemos dicho que son ondas lentas que normalmente se ven en el sueño. Este de por sí ya sin conocer nada, no me han dado ni edad, ni sexo, nada en este electro, no veo nada, ni por qué va, pero pueden ver que hay actividad de ondas lentas en el paciente despierto, lo cual es completamente anormal, ¿no? Este paciente probablemente tenga algún tipo de encefalopatía secundaria que, no sé, pues no me tienen que dar más datos, no sé, pero de que este electro es anormal. Sigamos. Entonces, así como hay ondas normales, también hay elementos o grafoelementos anormales, que son usualmente vistos en los pacientes que tienen epilepsia. De estos, ¿cuáles son los más comunes? Las polipuntas, ¿no? Que dice ahí polipuntas. ¿Qué más? Las puntas hondas, especialmente en los casos de epilepsias genéticas. Tienen también las ondas agudas, las puntas, ¿no? Dentro de lo más frecuente, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿qué veo yo? ¿Qué de anormal? Lo anormal que me llama la atención son todo, voy a hacerlo con el, perdón, lo anormal aquí es toda esta fila, perdón, qué mal lo he hecho, ya, pero es toda esa fila de puntas o de polipuntas, miren, ¿no? Que abarcan todo el trazado, miren, ¿no? Las diferencias de electrodos están afectados, ¿no? Son polipuntas generalizadas, ¿no? Probablemente han producido crisis mioclónicas. ¿Por qué? Porque son breves, pues, ¿no? Crisis mioclónicas en el contexto de un paciente con una epilepsia genética. Muy probablemente ha ocurrido así, ¿ya? Sigamos. Igual acá, miren, ¿no? La presencia de polipuntas que abarcan todo el trazado, ¿no? O sea, son generalizadas, son de inicio generalizado, miren, ¿no? Ahí tienen las polipuntas, miren, ¿ven, no? Que abarcan todo el trazado al mismo tiempo, son generalizadas, ¿no? Probablemente en el contexto de un paciente con algún tipo de epilepsia genética. Por ejemplo, aquí, ¿qué me señalan? Me señalan puntas. Acá sí son puntas aisladas nada más. Todas las flechas rojas son puntas aisladas que no afectan todo el trazado, sino son bien focales, bien focales. ¿Qué más? Por ejemplo, este es un típico complejo punta onda, ¿no? Lo vamos a ver aquí. Punta onda, ¿no? Mire, punta onda. Punta onda, ¿no? Punta onda. Son complejos punta onda que tienen más o menos
2,5 ciclos por segundo, que es típico de las epilepsias, perdón, de las ausencias atípicas, ¿no? Entonces aquí yo sí tendría un poco de miedo porque quizás este paciente tenga un síndrome llamado el síndrome de Lennox-Gastaut. Entonces hay que asustarse un poquito. Ya lo vamos a ver después por qué. Sigamos. Y eso es todo. Lo que vamos a hablar el día de hoy es la primera clase, es la introductoria de epilepsia. No sé si tienen alguna pregunta. Si no la tienen, yo sé que ya estamos un poco tarde, pero no sé si hay alguna duda. Por favor, alguien. Todo claro. Perfecto. Entonces, no hay dudas. Rafael, te mando las clases y nos estamos viendo esta semana. Esta semana hay que recuperar. Rafael, probablemente la siguiente clase va a ser el día martes, ¿ya? Para ir avanzando rápidamente y ponernos al día. ¿Está bien? Ya, doctor, está bien. Perfecto. Gracias, Muchas doctor. gracias. Que tenga buenas noches. Descansen. Saludos. Hasta luego. Gracias, doctor.